Bien, buenas noches, bienvenidos a Apocalipsis, el quinto evangelio. Esta es la segunda parte, la sección 8, y vamos a estar hablando en el día de hoy de Apocalipsis, el capítulo 19. Apocalipsis, el capítulo 19. La vez anterior hablamos del capítulo 18, hablamos del mensaje de los tres ángeles, la repetición del mensaje de los tres ángeles en Apocalipsis 18, y dijimos que Apocalipsis 18 nos describe a ti y a mí en los tiempos finales siendo parte del fuerte pregón. También hablamos de la lluvia tardía, que es ese impulso del Espíritu para que nosotros le hablemos a las personas acerca de la salvación en Cristo. Recuerden ustedes que el mensaje de los tres ángeles no es otra cosa que justificación por la fe, que la puerta de la gracia está abierta, que la gente todavía puede ser bendecida por el ministerio de Cristo. Hablamos de que ese predicar del fuerte pregón iba a hacer caer a Babilonia. Lo que hace caer a Babilonia no es anunciar que Babilonia va a caer. Lo que hace caer a Babilonia es pregonar la verdad, dejar que la verdad esté dentro de nuestros corazones. Y es esa verdad que va a hacer que Babilonia caiga, porque Babilonia es la madre de las mentiras, de la confusión, de la religión en contra de Dios. Y si exaltamos a Dios, el ministerio de Cristo en nosotros, eso va a hacer que Babilonia caiga. Así que de eso hablamos la vez anterior. Una vez más, ya estamos en la cúspide de la séptima trompeta y del séptimo sello, la venida de Cristo. Y en el día de hoy prácticamente vamos a cerrar la séptima trompeta y el séptimo sello. Por eso van a ver que el capítulo 19 hace mucha referencia a lo que ya vimos en los capítulos anteriores. Dijimos que vimos a Cristo la última vez en el capítulo 11 de Apocalipsis, versículo 19, en el arca del pacto. Porque en el arca del pacto está justo antes de levantarse a venir por nosotros. Pero hoy en el capítulo 19 sale del lugar santísimo y llega finalmente a la tierra. En el capítulo 18, en el efecto lupa que le decía, hablamos de la caída de la ramera, y ahora finalmente en el capítulo 19 nos habla de cómo cae finalmente la ramera y qué sucede para que caiga, y nos habla de las bodas del Cordero. Vamos a Apocalipsis capítulo 19. Así que agarra tu Biblia y ven conmigo. Yo lo he dividido en tres secciones, el capítulo 19. Primero, la primera sección, alabanza y adoración. Así que Apocalipsis 19, versículo 1 en adelante dice, después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo. Ustedes recordarán que vimos para allá, para el capítulo 7 y el capítulo 8, vimos una gran multitud. Vuelve a aparecer la gran multitud. Y esta gran multitud en este caso dice, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor nuestro. Nota que esta gente que son salvas, jamás se les ocurriría decir que ellos son santos. Jamás se les ocurriría decir que fueron salvos por sus obras. Están ellos diciendo cómo se efectuó su salvación. La salvación es de nuestro Señor. Versículo 2. Porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron, aleluya, el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Aquí la gran multitud está reconociendo que Dios es vencedor y está reconociendo que el fin de la ramera, pero noten que cuando habla de la ramera, habla de la corrupción de la tierra. Se acabó el pecado, se acabó la corrupción de la tierra. Definitivamente llegó el momento final del pecado, del dolor y del sufrimiento. Versículo 4 de Apocalipsis 19, continuamos con alabanza y adoración. Y los 24 ancianos y los cuatro seres vivientes, y yo te lo puse allí en rosado. ¿Qué 24 ancianos? ¿Qué cuatro seres vivientes? Tú te acordarás que en el capítulo 4, cuando vimos la llegada de Jesús al cielo, vimos que Juan vio 24 ancianos y cuatro seres vivientes que tenían formas extrañas. Pues todavía nosotros estamos, Juan está con esa visión en el trono de Dios y él vuelve a ver a los 24 ancianos y a los cuatro seres vivientes, pero en este momento los 24 ancianos se unen a la gran multitud, se postran en tierra y adoran a Dios, que estaba sentado en el trono. La misma visión de Apocalipsis 4, Dios en el trono, los 24 ancianos a los lados y los cuatro seres vivientes. Y decían, amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios, todos sus siervos y los que teméis
así pequeños como grandes, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, recuerden ustedes que es multitud, mucha gente, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Esto básicamente está regresando al capítulo 4 y el capítulo 5. Los 24 ancianos, los seres vivientes, la llegada de Jesús al cielo parecida, alabanza a Dios Todopoderoso, aleluya, gloria, feliz. En aquella ocasión se celebró porque el Cordero había vencido y había llegado al cielo. Pero ahora se está celebrando porque llegó el momento de que el Cordero salga del santuario celestial y se apreste a venir a la tierra a ejecutar finalmente el rescate de su pueblo. Versículo 4. Todavía estamos en alabanza y adoración. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concebido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las oraciones, las acciones justas de los santos. Noten esto, se le ha pedido a la mujer, a la esposa, que se vista de lino fino. Pero aún en este versículo, señores, está diciendo que el lino fino no son tus obras de justicia. El lino fino son las acciones justas de los santos. ¿Por qué ellos pueden hacer acciones justas? Pablo me dice, porque sus obras están preparadas de antemano para que ande sobre ella, porque tienen los frutos del Espíritu. Se le ha concedido que se vista. Es un regalo de parte de Dios que nos vistamos con la justicia de Cristo. No es nuestra, es suya. Es importante que lo mantengas. Este capítulo de alabanza y adoración nota que en ningún momento habla de que los salvados son maravillosos, que son gente increíble, que son increíbles, que son las cosas más buenas del mundo. No, siguen siendo pecadores redimidos. La gloria y la honra es a Cristo nuestro Señor y al Padre. Ahora bien, ahora la cosa cambia. Ahora ya no es alabanza y adoración, sino que se habla de las bodas del Cordero. Y es interesante porque nos habla de las bodas del Cordero que se están ejecutando en el momento que Jesús está en el cielo. ¿Está bien? Comienza el proceso de la boda. En antes, las bodas duraban mucho tiempo. Era todo un proceso formal para que se hiciera una boda. Se hacía el compromiso primero en la casa del padre del novio y después pasaban unos cuantos días y se celebraba de nuevo en la casa del novio la ceremonia. Todo eso era la boda. Y aquí comienza las bodas del Cordero en el cielo. Dice así, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle. Juan sintió el deseo, me imagino que lleno de alegría y de regocijo al ver que llegó el momento de la redención. Juan quiso adorar al ángel. Me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Y dice, da un consejo, adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Adora a Dios, le dice el ángel. Entonces en el cielo comienza a prepararse una fiesta para las bodas del Cordero. Los seres celestiales están preparando ese momento para las bodas del Cordero. Y sigue entonces, ahora te voy a decir, hay varios ejemplos en la Biblia en donde me habla de bodas. Y es curioso que Jesús en Mateo 22 me hable de una actividad especial. Y mire este detalle, a través de Mateo 22 podemos entender lo que significan las bodas del Cordero. Voy a leer Mateo 22, versículo 1. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de boda a su hijo. Es interesante, el rey, su padre, está haciendo fiesta de boda a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos. Nota, el padre hace una fiesta, envía a los siervos a la boda, pero ellos no quieren venir, mas estos no quisieron venir y volvió a entrar, a enviar otros siervos diciendo, decida a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos. Es interesante, señores,
que aquí hable de animales que ya están muertos. Esta muerte de animales es una referencia al sacrificio de Cristo. La razón por la cual se puede celebrar es porque ha habido un sacrificio y Jesús es el Cordero. Todo está dispuesto. Venid a las bodas. Versículo 5, mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otros a sus negocios, y otros tomando a los siervos, los enfrentaron y los mataron. Naturalmente, Jesús está haciendo una referencia a lo que hicieron los antiguos con los profetas. Dios envió profetas para hablar al pueblo de Israel. Israel los rechazó e incluso mató a algunos de ellos. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas. La fiesta está lista. Lo que hace falta es la gente, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Fíjense en este detalle. Hay una preparación de una boda. El padre la prepara para el hijo. Hay una boda y ahora los convidados no quieren venir. Y ahora entonces el padre manda que abran la invitación. Lo que ustedes están viendo aquí no es otra cosa que el fuerte pregón dado en una parábola de Mateo 22. Id a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Este es el fuerte pregón. Y ese llamado no es otra cosa. Naturalmente, ese fuerte, ese mensaje del dueño de decirle a las personas, es la lluvia tardía, los impulsa a que vayan entonces a la calle. Y aquí viene el fuerte pregón. Mateo 22, versículo 10. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, fuerte pregón, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Fíjate que a la novia en Apocalipsis se le ha dado que se vista de lino fino. Y ese lino fino son las buenas obras. Naturalmente, las obras de justicia no son nuestras, son de Cristo. Así que el Padre sacó a esta persona que no estaba vestido con el manto de justicia de Cristo. Aquellos que no posean el manto de justicia de Cristo no podrán entrar a las bodas. Quise presentarle esto como un ejemplo en donde Jesús da detalles con respecto a las bodas del Cordero. Esas bodas están preparadas para todo aquel que permita que Cristo transforme su vida. Ahora hay otra historia. Ustedes conocen la historia de Rebeca e Isaac. Cuando Abraham toma a su siervo, lo envía a su tierra para buscar una novia. Vayan y estudien Génesis 24, porque allí se describe perfectamente el proceso final de alistamiento de la boda para que Jesús se case con su iglesia. Versículo 62 de esta historia que ustedes la conocen, dice, y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Negev, y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos, a Isaac alcanza a alzar sus ojos, y aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac, y descendió del camello, porque había preguntado al criado, ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Nota que el criado fue quien preparó a Rebeca para que se encontrara con su novio y la convenció, lo mismo que hace el Espíritu Santo. El padre manda al criado, en este caso, el padre manda al Espíritu Santo para que convenza a la novia para que venga a encontrarse con el novio. Jesús es el novio. ¿Quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había escondido, o sea, el criado había respondido, este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Es interesante que se tapó como una novia, usó el velo. Hoy día usamos el velo como un símbolo de pureza de la mujer. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que él había hecho y la trajo Isaac a la tienda de su madre, Sara, y tomó a Rebeca por mujer y la amó. Aquí viene la celebración de las bodas del Cordero. Así que esta historia también nos habla a nosotros con respecto a lo que Jesús va a hacer con su iglesia. Ahora vamos a la última parte de Apocalipsis 19. En este caso, es el jinete del caballo blanco. Jesús se apresta, se prepara para venir a la tierra. Y Juan dice, entonces vi el cielo abierto
y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego. Jesús tenía llama de fuego, tenía poder para verlo todo. Y tenía un nombre, perdón, y 12, y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Esas diademas representan las victorias de Jesús. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido con una ropa blanca, perdón, estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Ese vestido con una ropa de sangre hace una referencia a Isaías 63, que habla de lo siguiente: ¿quién es este que viene en Edom de Bosra con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado un lagar? Un lagar es el lugar en donde se pisaban las uvas para hacer jugo de uva y para hacer vino. Y dice entonces en el versículo 3: he pisado yo solo el lagar. El lagar en la Biblia es símbolo de la ira de Dios. Jesús pisó solo al morir en la cruz el lagar de la ira de Dios. Esta sangre, hay quien dice que puede simbolizar a la gente que va a morir en el juicio. Sin embargo, todavía esto no ha pasado. Así que a mí me gusta pensar que esta sangre simboliza el sacrificio mismo de Cristo, aunque aquí no se presenta como un cordero, pero representa el sacrificio de Jesús. Así que Jesús aparece montado en un caballo blanco. Sepamos, señores, yo no creo que Jesús venga en su segunda venida en un caballo. Lo que Juan está diciendo es, está tomando una imagen de la guerra de su tiempo, y el caballo blanco solamente lo montaban los reyes y los dignatarios. Así que Juan toma una visión de su tiempo para expresar el carácter de Jesús, de redimir como líder, ya no como cordero, sino como el rey, como el príncipe que está de parte de nuestro pueblo. Y lo vamos a ver en Daniel. Dice Apocalipsis 14, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Nota que de su boca sale una palabra aguda. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Tu palabra es como una espada de doble filo que penetra hasta los tuétanos, hasta quebrarlo. Lo que está diciendo es una figura del poder de la palabra de Cristo. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Una vez más, Jesús solo penetró y tomó sobre él todo el pecado nuestro. Y él ahora viene como el que puede, como el que fue ungido, como el que lo vimos en el capítulo 5, que tomó todo el poder. Él era digno de tomar todo el poder y ahora es digno de regresar a redimir y a terminar con el pecado en la tierra. Y en su vestidura, en su muslo, tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. En la vestidura de Jesús, probablemente la vestidura cubría su muslo, y se vio, Juan leyó lo siguiente en la vestidura: Rey de Reyes y Señor de Señores. En la ropa de Jesús estaba la autoridad que él tenía para ejercer el juicio sobre todo el mundo. Jesús se prepara a venir, y es por eso que Daniel capítulo 12 habla sobre esto y dice: en aquel tiempo se levantará Miguel. ¿De dónde? Del lugar en donde está, en el lugar santísimo, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Decimos que Miguel es Jesús, no porque Miguel, Miguel es un arcángel. Dijimos que un arcángel no es un ángel, sino el que manda a los ángeles. Y cuando Jesús se apresta a venir como rey, toma las vestiduras de comandante en jefe, y su nombre es ahora Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia. Está terminando el tiempo de angustia, señores. Están terminando el proceso difícil justo antes de la venida de Cristo, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será liberado tu pueblo. Y esa liberación tiene que ver con la llegada física, visible, evidente de Jesús. Y el cielo se enrollará como un pergamino. Todos los que se hallen escritos en el libro de la vida se irán con él. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otro para vergüenza y confusión perpetua. Volvemos a Apocalipsis capítulo 19. Y vio un ángel que estaba en pie en el sol.
Jesús es el sol de justicia, estaba en pie con la lumbrera de su venida y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena del Señor. Noten esto, va a haber una gran cena, pero aquellos que son redimidos van a participar de la cena de las bodas del Cordero. Los que no, entonces, hay un símbolo fuerte en este momento, porque las aves habrán de comer los restos, naturalmente, simbólicamente, de aquellos que van a morir en la segunda venida de Cristo. Y dice aquí, para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, y carnes de caballo y de sus jinetes, y carnes de todos libres y esclavos, pequeños y grandes. Versículo 19. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Versículo 20. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta. Regresamos a Apocalipsis capítulo 16, en donde nos habla de esas tres imágenes. Y delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que sirvieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos por la espada que salía de la boca que montaba en el caballo. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Déjeme decirle este detalle. Estuve analizando este lago de fuego que aparece en este momento y algunos eruditos en este tema dicen que es probable que hayan dos lagos de fuego, un lago de fuego a cada extremo de los 1000 años. En este momento van a comenzar los 1000 años y justo antes de los 1000 años es probable que haya un lago de fuego al final de los 1000 años, lo vamos a ver en el versículo, en el capítulo 20, el lunes que viene, va a haber otro lago de fuego. Yo quiero que ustedes, por favor, hagan lo posible para estar con nosotros en el próximo estudio, porque yo quiero hablarles sobre ese lago de fuego. Y es probable que ustedes no hayan escuchado esta perspectiva. Me encantaría que ustedes estén en el próximo estudio y que inviten a algunas personas, porque quiero presentarles una perspectiva diferente con respecto a ese lago de fuego. Pero noten que es probable que hayan dos lagos de fuego, uno al principio del milenio y uno al final del milenio. Bien, con eso hemos terminado el estudio de esta noche. Voy a detener la grabación para que entonces entremos en conversación.